Nada más para hacer una Buena, pequeña recapitulación. Primero, pues buenos días, muchachos. Buenos buenas días. Muy bien, ahora en segundo lugar, chicos, mañanitas. como les mencionaba, probablemente y lo más seguro es que solo nos queden 3 semanas de clases, entonces pues solamente Oh, vamos a ver estos temas para poder cerrar con el año escolar, ¿ok? muy bien. Entonces justamente el día de hoy toca cálculo. Profe, Mande. una duda, ¿van a haber próximos exámenes o ya no? Sí, sí va a haber exámenes. Oh, El del oh, último bloque, el último bloque, ¿no? Tía, vamos. Así es, son exámenes del último bloque, tal y como acaba de decir Jessica. Y son en línea, ¿no? Otra vez. Así cuco. es. Entonces, por eso les recuerdo, muchachos, que hay que tener al pendiente sus colegiaturas, si no, no van a Uy, poder aplicar exámenes. Si no upa. valía. Y pues no van a tener derecho a evaluación, entonces, por favor, Ajá. paguen sus colegiaturas, chicos. Muy bien, Sí, profe. entonces, vamos a hablar del cálculo de porcentajes el día de hoy. Estamos a 1 de junio. Veamos, Vamos. veamos con qué nueva sorpresa nos depara el año. Vámonos. Yo digo que ahora viene Terminator. Profe, ¿ya vio la temporada de Ómnibus? Sí, sí estuve viendo todo. Se puso muy, muy Muy rudo. bueno el tráiler del final de la quinta temporada. Exacto, muy bueno, muy bueno. O sea, y esta sexta se viene con ganas. ¿Cómo? Sí, espero con ansia Esperamos llegar a con ansia. diciembre. Ya sé, voy a gritar Jumanji si llego a diciembre. ¿Va a haber una película de Jumanji? Ay, Dios mío santo. Entonces, muchachos, ya hablando del tema, vamos a ver cálculo de porcentajes. Entonces, antes de comenzar así como tal a resolver el problema que tenemos en pantalla, Ujú. hablaremos un poco de qué maneras se suele representar este tipo de cosas, ¿no? Ajá. Para nosotros es habitual conocer o escuchar la palabra porcentaje porque nos suena cuando algo está en descuento, ¿sí? Ajá. Sí. Porque te dicen, ¿sabes qué? Este objeto tiene 20% de descuento, ¿no? Entonces, Oh, nosotros sabemos Llame que ya y es le damos 2 por 1. exactamente. Entonces, ¿Y tú qué nosotros, ofertón? exacto, puta, qué ofertón. Nosotros estamos de acuerdo en que eso no implica que el descuento son 20 pesos, inclusive puede llegar a ser menos, aunque la cantidad sea el 20%. Entonces, lo que indica justamente el porcentaje es como una razón entre dos cantidades, ¿sí? Es una relación que se establece. Entonces, para eso siempre tenemos que considerar cosas como qué estamos pensando como el 100% para poder tener en cuenta, para poder hacer el cálculo de la manera más adecuada, ¿sí? Ujú. Entonces, yo creo que eso la gran mayoría de ustedes ya lo sabe. Igual nunca está de más recordárselos. Por ello, para empezar a analizar como aspectos básicos de los porcentajes, vamos a empezar a resolver este ejercicio, ¿va? Guillermo, creo que sí eres tú el del ruido, en definitiva. changos. Pues no sé, mi celular me fue chamba. Entonces, muchachos, voy a leer el problema y entre todos lo vamos a hacer, ¿ok? Ajá. Sí. Ok. Dice, Marta le dijo a su primo que en su grupo de inglés habían reprobado 5 alumnos. Oh, Valió. Él le dijo que eso no era nada, que en el suyo habían reprobado 9. O sea, en primero A. Ya sé, entonces la primera pregunta nos dice, ¿en qué grupo hubo mayor reprobación? Pues no en puse. el segundo. En el segundo, ¿no? O sea, en el del primo de Marta. El prim- ¿Qué? No entendí, Jessica, ¿qué dijo? Primo de Nada. Marta. Ok, entonces en el del primo de Marta, con la pura información que tenemos hasta ahorita, parece ser que reprobaron más ahí. Entonces, fíjense, Ajá. vamos a ponerlo así, Marta y su primo. Con Marta hubo 5 alumnos reprobados y con su primo hubo 9, ¿ok? 9. Tengan en cuenta Ajá. esta información para la segunda pregunta.
Si en el grupo de Marta hay 10 alumnos y en el de su primo 40, ¿en cuál hubo más reprobación? Pues En el de Marta, ¿no? La idea sería que en el de Marta, ¿no? Porque fíjense, en el grupo de Marta tenemos, 50% de reprobados, ¿no? tal y como dijo Gabriel, ¿no? Reprobaron 50%. reprobó la mitad del salón. 5 de 10 alumnos. Pero cuando contaron que son 10, pues. Y en el otro reprobaron 9 de 40 alumnos. No, caray. Ah, ya vi. Entonces justamente si queremos establecer esto como una razón, la razón, cuando nosotros ya hemos resuelto problemas con ecuaciones, quedamos que en el lenguaje algebraico y eso razón se traduce como si fuera una división, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando hablamos de que reprobaron 5 de 10 alumnos, esto lo que significa es que son 5 sobre 10, ¿sí? Ajá, que es igual a pues 5, ¿no? Ah, no, eso no es cierto, eso es igual a un medio. Es igual un medio, ¿no? Exacto. Y ahora, con el primo fueron 9 de 40. Entonces, aquí ya creo que es más evidente todavía por qué reprobaron más en el grupo de Marta, ¿sí? Ujú. O sea, Ajá. nosotros aquí nos damos cuenta, tal y como dijo Gabriel, que reprobó la mitad con Marta, ¿cierto? Ajá. No sé si Sí. se acuerdan cuando vimos un poquito de fracciones equivalentes, que nosotros multiplicábamos un número por el numerador y el denominador. Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero convertir el denominador en 100, porque nos supone que nos gusta hablar del 100%, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, yo multiplicaría abajo por 10, entonces arriba también tengo que multiplicar por 10, ¿cierto? Ajá. Entonces, si multiplico por 10 y por 10 acá abajo, llegaría a que el 50 entre 100, y esto es justamente lo que nosotros conocemos como el 50%, Por ciento. Ajá. ¿sí? Ahora tenemos como una situación interesante. Díganme, ¿qué número multiplicado por 40 me da 100? ¿Qué número multiplicado por 40? Ah, sería 2.5, podría ser. ¿De dónde viene 2.5. esa voz? Pues sí. No sé, pregunto para los demás también. Sí. En efecto, entonces 2.5, Sí, ¿no? sí. Oh. Ok. Entonces aquí es por 2.5, ¿cierto? Ajá. ¿Cuánto es 9 por 2.5? Calculadora. 22.5. Muy bien, entonces pues, ustedes podrían decirme algo en este momento que sería, profe, pero cuando nosotros vimos fracciones equivalentes, dijimos que no podíamos usar decimales. Uy. A lo cual yo les puedo decir, correcto, no podemos usar decimales. La cosa aquí es que nosotros estamos usando decimales en este momento porque vamos a hablar de cantidades porcentuales, o sea, de porcentajes, ¿sí? Y los Ok. porcentajes se miden sobre el 100%, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, en este caso yo estoy pensando en lo siguiente, ¿no? Esto de aquí equivale al 22.5%, ¿sí? Ajá. Justo por eso yo estoy multiplicando por decimales, más bien, justo por eso estoy ignorando el hecho de que estoy multiplicando por decimales, ¿ok? Ajá. Entonces, existen maneras para poder calcular porcentajes que son de lo más sencillo del mundo. Ahorita más adelante vamos a ver ejemplos usando la regla de 3, ¿ok? Sí. ¿Todos se acuerdan cómo usar la regla de 3? Ajá. Ese ajá ya no me dejó muy seguro, pero sí está Sí. bien. Entonces, ¿puedo borrar, chicos? Yes. Muy bien, entonces borramos esta parte de aquí, ¿no?
Ahora, Tomé todo en el último momento. para dejar como las nociones básicas establecidas hay que contestar esta segunda pregunta. En una comunidad hay 30 niños infectados con rotavirus. Oh, ¿Qué necesitas saber para medir la gravedad en la comunidad? ¿Qué? Para Piénsalo. medir. Los habitantes. Los síntomas. No, de hecho los ¿Por qué síntomas no se tendrían nada que infectó? ver. una Tampoco. ordeña. Por ¿Cuál es ejemplo, la causa? imagínate que yo te digo, en Guadalajara hay 20 infectados de COVID, ¿no? Valió. ¿El Y tú- porcentaje de muertes? No, no ¿O el número de exactamente. muertes? ¿El número de muertes? Es el porcentaje que significa esa parte, ¿no? De la Eh, población. Exactamente, Panchito. O sea, necesitamos saber esos 30 niños qué tanto representan de la población, porque imagínate, son 30 niños de 5 millones, pues puedes decir que al menos en ese momento la infección no es tan grave, porque no abarca ni siquiera una milésima parte de la población, ¿ok? ¿Y existe el libro Navarro? Sí me doy a entender, muchachos. Sí. Ujú. O sea, recuerden que al final de cuentas la aplicación más directa de los porcentajes es en cuanto a descuentos a poblaciones y cosas del estilo se refiere, ¿sí? Sí. Por ejemplo, cuando empezó esto del COVID empezamos a ver porcentajes muy altos de infección. Y si se fijaban esos porcentajes, por decir algo, se decía que el 3% de la población en México iba a morir de coronavirus. Se decía. Y uno podría decir en ese momento, ay, 3% es muy poquito. La cosa es que uno no consideraba que era el 3% de cuántos millones de personas. Porque por decir, cuando empezabas a checar que éramos casi, no sé, estoy dando cifras totalmente inexactas, pero no importa. Imaginemos que fueran 20 millones de personas, ¿no? Y tú calculabas el 3% y aún así te daban varios millones de personas muertas. A pesar de que el porcentaje era bajo, según las estadísticas, eso se traducía en miles y miles y miles de personas muertas, ¿sí? Pues sí. Entonces, esa justamente es la problemática, o bueno, es la relación que tenemos que entender entre los porcentajes, ¿sí? Que así como pueden representar una cantidad muy baja, también pueden representar una cantidad muy alta, justo porque necesitamos saber qué es lo que equivale al 100%, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito que entiendan justamente con esta segunda pregunta? Cuando averiguamos quién es el 100% de la población, ahora sí podemos determinar con un porcentaje qué tan grave es el caso de infección, ¿sí? Ajá. ¿Dudas, muchachos? No. Muy bien, No. entonces, ahora vamos a recordar un poquito de cómo utilizábamos la regla de 3, ¿ok? Para aquellas personas que no se acuerdan. Por ejemplo, imagínense lo siguiente, chicuelos. Existían dos maneras de calcular porcentajes, que las dos son relativamente sencillas. Ahora sí que cada quien utiliza la que prefiera. Yo siempre recomiendo usar la regla de 3, a veces es como... Sí, es que el hecho era lo que le iba a decir. Ahorita en sexto nos enseñaron a hacer las reglas de 3, el profe Carlos. Sí, es que la verdad yo digo que es preferible hacerlo con regla de 3, pero también el otro método es útil. Entonces, A mí me lo muchachos, enseñaban dividiendo y restando. por eso te digo, o sea, es equivalente. Entonces, fíjense, por ejemplo, supongamos lo siguiente, ¿no? De Gabriel compró una televisión que costaba no sé, ¿qué les gusta? 4,570 pesos. Y compró el solo. Exacto. Y le aplicaron un descuento
del 20%. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto pagó por la televisión? Entonces, justamente la idea de la regla de 3 establece que nosotros tenemos que hacer comparaciones entre tres cantidades para obtener una cuarta, ¿sí? En este caso, lo que siempre les recomiendo cuando empezamos a resolver cositas de este estilo es, en una parte colocamos el precio y en otra parte colocamos esto que es el porcentaje. Entonces, esto representa el porcentaje y acá tenemos el precio, ¿cierto? Profe, dice Igi que con qué dinero si Jimena, Grecia y ella me lo robaron todo. Cierto, lo que pasa es que Gabriel es rico y sigue teniendo reservas, o sea, así de No, es que poderoso. mi tío el Cocas me daba domingos desde 2,000 pesos para arriba. Oilo. El Coca, señor. Es Diego, de hecho. Entonces, el porcentaje aquí, nosotros hablamos del 100%, ¿cierto? El 100% según dice el problema es 4.570. ¿Están de acuerdo todos? Ajá. Eso es lo que el problema nos dice. O sea que eso es el precio original, o sea el 100% de la televisión. Exacto. Y nosotros queremos averiguar el 20%, ¿sí? Y hay una X de cuánto vale. Sí, o sea, pueden ponerle X, yo luego les ponía signo de pregunta, pero también funciona. Si ya todos se entienden con la X, con eso tengo. Yo ya me acostumbré. Entonces, justamente la idea es que esto es una regla de 3 directa, entonces solamente multiplicamos esto por esto y lo dividimos entre esto, ¿no? Changos. Calculadora. Entonces, 20 por 4.570 entre 100. Entre 100. A ver. 20 por... Hay una manera súper fácil de hacer este cálculo, pero los dejaré hacer. Muy bien. 70 entre 100. Ah, caray. Da 914. ¿Están de acuerdo los demás? Creo que sí. Bueno. En efecto, da 914. La manera sencilla de verlo es que este 0 se va con este 0, este 0 se va con este 0. Y al final de cuentas solo tendríamos que multiplicar 2 por 457, lo que nos da un resultado de 914. Vaya que compré esa tele. No, pero fíjate, eso es lo que le descontaron. Ah, O sea, porque dice, le aplicaron un descuento del 20%. Entonces, para saber lo que pagó por la tele, primero vamos a poner esto como descuento. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es a 4.570 le restamos 914. Aquí ya son 6, aquí son 5. Para saber la diferencia que hay entre ellas, ¿no? Para saber realmente cuánto fue lo que pagó Gabriel. Oh, sí. O sea, porque cuando a ti te hacen descuento del precio original, te restan una cierta cantidad de dinero, ¿cierto? Oh. Entonces, así es como funcionan los descuentos. Esa es justamente la idea. Entonces, ya que tenemos esa parte en cuenta, muchachos, es bien sencillo y bien facilito todo eso. ¿Sí se entiende cómo usar la regla de 3 para resolver cosas con porcentajes? Sí. Muy bien. La otra manera es multiplicar por .20, ¿sí? Y el resultado se lo restas a 4.570 igual. ¿Por qué yo uso la regla de 3? La regla de 3 la uso porque como va a ser algo que vamos a estar viendo constantemente a lo largo de su vida estudiantil, es preferible aprender a usarla y aprender a moverse con ella para que si en un futuro se llega a presentar, sepan cómo hacerlo, ¿ok?
Profe, Mande. ahora tengo que puedo tomar captura. ¿Ya le pudiste tomar captura? Ah. No sé, que si ya le tomó captura fue lo que le pregunté. Profe, ¿si va a subir eso a YouTube? Así es, por supuesto que sí. Ah, es que mi celular se trabó y tuve que traer el celular de mi mamá. Sí, está bien, no te preocupes, yo lo voy a subir. Ok. Ya se lo tomé. Va que va, entonces voy a borrar, ¿ok? Pues justamente la idea, muchachos, del cálculo de porcentajes es cuidar mucho eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, imagínense. Yo hace un momento hablaba de fracciones, ¿cierto? Ajá. Cuando nosotros hablábamos de fracciones, también se supone que podemos usar fracciones para resolver los problemas de cálculo de porcentajes, ¿sí? Si se fijan, yo quería conocer el 20% de una cantidad, ¿cierto? O sea, 20 sobre 100 de algo, ¿sí? Para conocerlo, eso lo multipliqué por la cantidad original de la tele, ¿sí? Ajá. Y esta multiplicación es la misma que yo hice con la regla de 3, Oh. ¿cierto? Oh, sí. Ujú. O sea, se ve Magia. igualita. Entonces, justamente, cuando nosotros hablamos de porcentajes, recuerden que podemos ilustrarlo de esta manera, ¿sí? Muy bien. También depende mucho de qué estamos considerando como el 100%, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrar esta parte de aquí para poder explicarles otra idea. Imagínense, ¿no? Esta vez vamos a hablar de personas, ¿no? Por ejemplo, Humanito. bueno, humanitos, ¿no? Entonces, en una ciudad hay 10.000 humanitos, ¿no? Humanitos. Humanitos. Y el 4% de la población Estoy infectado. son niños. No, Gia, no todo es infección en este momento. ¿No? Profe, a La mí me cuarentena enseñaron de nos forma distinta de afecta. sacar porcentaje. Pues es equivalente, o sea, todas las formas que conozcan son equivalentes a la que hacemos siempre. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos averiguar el 4%, sería, recuerden, el 4% de Sí, una población. se puede también, ¿no, profe? Así es, nada más sería 4 por 10.000 Entre 100. entre 100. Quedaría 40,000 y luego entre 100. Solamente le tachas 2 ceros, ¿no? Ah, sí. Ajá. Tachamos Caray. 2 ceros Ah, sí. y el 3% equivale a 400, ¿sí? A 400. Entonces, si se fijan, podemos seguir usando justamente las fracciones para determinar esto, ¿ok? Es equivalente a la regla de 3, totalmente equivalente, muchachos. Ah, muy bien. Entonces también podemos usar ese método. Claro que Bueno, sí. yo, Sí, claro que voy sí. a usar este método de fracciones. Como ustedes prefieren, muchachos. O sea, cualquiera es equivalente, ¿ok? Muy bien. A mí me lo enseñaron así, pero sin la regla de 3. Pero sí, idénticamente. A mí Sí, me hubieran hecho 10,000 por .04. fue lo que les dije hace rato. Que también era la otra manera de hacerlo. Justo con el otro problema les dije que existía esa forma de hacerlo. Mm, Pero Entonces, dudas, muchachos. no. Bueno, chicos, no. entonces, por el día de hoy lo vamos a... Literalmente, en ese mundo, los niños valen oro. Pues no sé, en ningún momento hablé de venderlos, pero pues Oh, ahora sabemos que no se trata de blancos. Gabriel. Entonces, despídense de su público de YouTube, muchachos. adiós. Nos vemos, chavales.